Arrancamos en otro programa más de La Resistencia. En este momento estamos, por supuesto, el equipo de siempre, Horacio Fiesta, Nicolás Rivarola de Neradros, y además tenemos un invitado especial desde Brasil, Barlen Santos. ¿Cómo estás el día de hoy, Barlen? Hola, buenas noches, muy bien y muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy con ustedes, no solamente como desde Brasil, pero como ciudadano brasileño en este momento tan especial que tenemos. Totalmente de Justamente, acuerdo. Y Nicolás te ha preparado un par de preguntas muy interesantes con respecto a la situación que se está viviendo allá, tanto a nivel local como lo que se puede especular, ¿no? Desde lo que se ve desde el extranjero. Nicolás. sí, así justamente el primer tópico a tocar sería un tema el cual está en boca de todo el mundo, que sería todo el manejo de la pandemia y toda la cuestión sanitaria que hay en Brasil, entendiéndola que Brasil ha sido de los países de la gestión de Bolsonaro que medidas, por así decirlo, contrarias a las que han recomendado la Organización Mundial de la Salud, la ONU y demás entidades globalistas, recomendaban, Brasil se ha posicionado justamente contrario a esto y parece ser, a pesar que los medios de desinformación internacionales de Argentina y demás han dicho otra cosa, Brasil es de los países con mejores datos, tantos económicos como hasta sanitarios y sociales. ¿Nos podrías contar un poco cómo se vive esto en primera persona vos que justamente estás viviendo allí? Bien, hay mucho lo que decir, voy a intentar no usar mucho el tiempo porque son muchas informaciones, pero voy a empezar desde el micro para el macro. Yo vivo en Belo Horizonte, entonces la gente siempre escucha hablar de São Paulo, de Río, y vivo en Belo Horizonte, que es una ciudad que está en la misma región que São Paulo y Río, en el sureste del país. Entonces, Minas Gerais, que es el estado que Belo Horizonte es la capital, es un estado muy importante económicamente porque, por ejemplo, es el estado que tiene el número más grande de rutas en Brasil, más kilómetros de rutas en Brasil, o sea, casi todo que se es transportado por rutas en Brasil pasa por aquí. Y el Estado también participa de la economía con alimentos, leche, y los metales, por ejemplo, hierro, acero, etc. Aquí en Belo Horizonte, por ejemplo, el alcalde el nombre es Alexandre Calil y nosotros le llamamos con mucho cariño de Alexandre Calígula porque la impresión que tenemos es que por la mañana él piensa, yo soy un emperador. Por la noche él está completamente cierto de esto. Entonces, por ejemplo, las iglesias estaban cerradas hasta ayer, por ejemplo. Los shoppings, las tiendas de calle, todo, así son las órdenes. En la última semana, por ejemplo, un hombre estaba caminando en la calle, el sol muy caliente, sin la mascarilla, estaba solo, sin aglomeración, y los guardias de la municipalidad acercaronse de él y dijeron, por favor, la mascarilla. Y él dijo, no, la mascarilla, no. Y así él dijo, no, porque no está en la Constitución, porque es un decreto de la municipalidad y la Constitución dije que no es necesario, estoy solo, no estoy en aglomeración, no estoy en ambiente cerrado, estoy bajo el sol. Resultó que él fue esposado y arrestado. Y así, esto es el desarrollo de la historia fue por unas 8 o 10 horas hasta que un vereador, perdóname, yo no me acuerdo de la palabra en español, si es la misma, vereador en Brasil, en portugués y español. Vereador es como las personas que están bajo el alcalde y son de la legislativa del municipio. Sí, concejales. Concejales, gracias. Entonces, un concejal que tenemos aquí llamado Nicolás Ferreira, que es muy activo, es una persona, él tiene 23 años, pero es una verdadera bomba de ideas y tiene sangre en los ojos. Él fue hasta donde estaba este hombre arrestado y así, después de negociación, él salió. Pero hay cosas así, por ejemplo. Entonces eso se pasa. Hace dos semanas, en el domingo,
tuvimos una grande marcha, perdón, marcha no, porque las personas estaban en autos, no estaban caminando, respetando el distanciamiento y todo, diciendo al alcalde, no podemos quedarnos en casa sin trabajo, sin dinero, la economía no está buena, y hicieron esto. Los medios, esto no pasó solamente en Belo Horizonte, se pasó en muchas ciudades de Brasil, en ciudades muy importantes como Río, São Paulo, en todas las regiones del norte a sur, y los medios no dijeron prácticamente nada. Un hecho, algo que sucedió todo el domingo, y los medios simplemente hicieron como si nada se sucedió. Después, en el último domingo también lo mismo, muchos autos delante de la casa del alcalde hicieron mucho sonido, y los medios también nos dicen mucha cosa. Hay una noticia muy chica, pero no hablan el real tamaño que las cosas son. En Brasil, un importante, aquí por ejemplo en mi ciudad teníamos un hospital estilo, no sé cómo le llaman en español, pero hospital de campaña en portugués, como un hospital militar que fue montado en 2020 para la pandemia. No usaron porque hasta cuando estaba montado no tuvimos pacientes. Pero lo que pasó, la municipalidad y también el gobierno del estado cerraron el hospital, fue desmontado, y ahora dicen que no tenemos espacio para las personas que están contaminadas. Entonces es un absurdo. Es una tontería. Hay números muy importantes para decir para ustedes de aquí, porque, por ejemplo, mira, importante, un periódico desde aquí, de Minas Gerais, en 17 de marzo presentó datos que este mes de marzo fue el mes que tuvimos la más grande concentración de pasajeros desde que empezó la pandemia en los ómnibus y el transporte público de la ciudad. Y ahora, ¿qué pasa? El alcalde dice no, que se cierren las tiendas, que se cierren los shoppings, que se cierren el comercio, pero las estaciones de autobús están llenas de personas, los ómnibus con aire acondicionado, con ventanas cerradas, llenos de personas, y él dice que los culpables son los ciudadanos. Entonces es una tontería, por eso la gente no respeta más. Las personas no están diciendo, queremos salir a las calles sin mascarillas, sin alcohol, sin cuidado. No. La gente está de acuerdo a quedarse en líneas, con mascarillas, con el alcohol, con distanciamiento. La gente está de acuerdo a eso, pero lo que están de acuerdo es con este nivel de hipocresía que tenemos, y los medios ayudan a hacer a las cosas peores. Entonces, por ejemplo, las medias alternativas, como estamos haciendo aquí, miran, por ejemplo, los canales de YouTube tienen mucho más audiencia que ciertos programas tradicionales de la televisión. Por ejemplo, hay un programa, por ejemplo, aquí que se llama Roda Viva. Es un programa tradicionalísimo de entrevistas donde tenemos muchos periodistas en un círculo, un invitado en el centro. Este era un programa que a mí, por ejemplo, siempre me gustó, pero lo que pasa es que Roda Viva es un programa que pertenece a una televisión que pertenece al estado de São Paulo. Y el gobernador de São Paulo, João Dória, ahora se convirtió en enemigo número 1 del presidente. Pero João Dória ganó las elecciones como gobernador usando una camiseta donde tenía Bolso Dória, o sea, hasta ganar amigos. Después no es más. Y ahora dice, hablando tonterías como la ciencia. Antes de las elecciones de la municipalidad en noviembre de 2020, él dijo, no vamos a cerrar la ciudad, no vamos a obligar a los ciudadanos a quedarse en casa, sin trabajo, etcétera, etcétera. 2 días después que el alcalde de São Paulo ganó nuevamente las elecciones,
El gobernador dijo, ahora vamos a cerrar la ciudad, tenemos la ola roja y quédate en casa. Entonces, este tipo de cosas, la gente está viendo cómo están. Y ahí, por ejemplo, este programa que estaba hablando tiene hoy, cuando mira una entrevista, por ejemplo, una semana después tiene 40, 50, 60 mil views. Y hay otros programas, por ejemplo, que nos siguen esta línea, que nacieron en Internet. Por ejemplo, hay una radio aquí llamada Jovem Pan, que ahora está convirtiéndose en televisión, radio, después streaming, después televisión, tiene muchos medios para llegar a la audiencia. Hay un programa de ellos que estrenó algunos 2 o 3 meses, yo creo, y, por ejemplo, hace 2 semanas un invitado fue un diputado y tuvo 4 millones de views. Entonces, nació del YouTube, de la media alternativa, con mucho más audiencia, por ejemplo, que la televisión tradicional. Creo que hablé mucho, pero es un resumen de todo lo que está pasando aquí, por ejemplo. Horacio Nera, o seguimos con... Yo entendí a la perfección todo. Quizás lo que me quedaría por preguntar, si es posible, si me pueden ayudar en algún punto con las traducciones o la interpretación, es que ciertamente se ha notado que en Brasil lo que es la sociedad civil, es decir, el ciudadano, no muestra una cierta simpatía o no se muestra a favor del encierro, no se muestra a favor del confinamiento, no se muestra a favor de las medidas internacionales. En este punto, sí es interesante ver cómo se establece un conflicto entre un poder político central, federal, entiéndase, el espacio político de Bolsonaro, que promueve ese respeto a la población, y por otro lado, un poder judicial más un poder mediático, como la prensa, más ciertos elementos de la oposición que están a favor del confinamiento. Entonces hay una lucha y el tema es cómo lo vive el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el simple individuo en Brasil, esta puja de poder entre parte de la población que quiere ser libre y el poder político gobernante central en contra de la oposición, la prensa y el poder judicial que está menoscabando la gobernabilidad de Bolsonaro y su equipo de trabajo. Voy a hacer una pregunta para contestarle. Si pregúntame si Bolsonaro es un buen ejemplo de cómo comportarse en público, de usar las mascarillas, yo voy a decir, no, él no es el mejor ejemplo que tenemos. Cuando hablamos desde una óptica mundial, de un padrón, etcétera, etcétera. No, él no es. No sé exactamente, él es muy políticamente incorrecto y yo creo que esto a veces va muy lejos. A mí me gusta el políticamente incorrecto porque yo también lo soy, pero cuando estás en una posición de liderazgo es muy sencillo, es un tema muy sensible, porque es lo que dijiste. Hay esta cuestión de los parámetros que tenemos que seguir y el poder del presidente que no es exactamente el políticamente correcto a que todo el mundo espera de él. Entonces, así, yo creo que Bolsonaro, por ejemplo, tuvo COVID. Él tuvo COVID. Y ahí yo imagino, como yo ya pasé de esto, no necesito mascarilla. Bolsonaro es como un tío que encuentras en el final de semana para hablar de las cosas que pasaron, del fútbol. Así lo llamamos aquí. Es como el tío de Zap, el tío de WhatsApp. En este campo, sí. Creo que si hay apuntar errores de Bolsonaro es en este aspecto de la persona, del liderazgo, de la persona que está dentro de los padrones. Él no está en los padrones, pero él nunca él dijo no usen mascarillas, nunca él dijo que hagan aglomeraciones.
que hagan fiestas, que hagan reuniones. Él siempre fue un defensor de las libertades, de la idea de que tú sabes lo que tienes que hacer. Si vas a ser diferente, entonces usted va a responder por las consecuencias. Así es él. Yo creo que él podría ser diferente. Por ejemplo, que use la mascarilla, no es un problema. Pero, por ejemplo, Bolsonaro estaba ayer tomando una sopa en una entidad de caridad. Él fue de motocicleta, adentró, lavó los platos, habló con las señoras, tomando la sopa, y un periódico, en un periódico estaba, Bolsonaro toma sopa sin mascarilla. Es absurdo esto. No tiene que sacar para tomar la sopa. ¿Cómo va a ser para pasar por el tejito? Por la mascarilla. No tiene cómo. Entonces, la idea de él es que sea libre, que haga lo que quieras, pero sabe las consecuencias. Y como yo creo que él comprendió que todo este sistema está siendo usado mucho más para sacarlo de la silla, sacarlo del poder, que por cualquier otra cosa, por ejemplo, por salud, él comprendió esto. Entonces creo que es un modo de él decir, aún resisto a eso, tal vez esto, no sé, yo creo, no, tal vez por la formación militar, yo creo que él sea así muy de la línea de frente, de combatir, de estar en la lucha, de contestar sin pensar, porque es así. Bolsonaro no tiene filtros, no tiene. Me gustaría que él tuviera un poco más, pero no tiene. Pero hay sí una lucha en este sentido. Pero una cosa voy a decir a ustedes, la gente con o sin Bolsonaro, por ejemplo, la gente está de acuerdo con distanciamiento, la gente está de acuerdo con la mascarilla. Es muy difícil salir en las calles y no encontrar una persona que no esté usando la protección. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, salgo sin, porque vivo en una calle muy tranquila, pero cuando voy a adentrar un espacio cerrado, me pongo. No estoy siempre, es molesto, pero usamos. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que está de acuerdo a Bolsonaro, que lo apoya y está de mascarilla. Entonces, él no es exactamente el mejor ejemplo de comportamiento, pero el comportamiento de Bolsonaro, yo creo que no hace tanto efecto así en la gente en las calles. Porque si así lo hiciera, él no tendría un alto índice de aprobación popular y apoyo popular. Pero tiene, y mismo así, la gente está de acuerdo con la máscara, con la protección, con la distancia, con el alcohol. Entonces, mismo que él no sea el mejor ejemplo, las personas entienden, él no está usando la mascarilla, pero yo fui a usar. Pero estoy de acuerdo con muchas cosas que él piensa, pero no voy a hacer todo lo que él dice. ¿Comprendes? Referido a esta cuestión también de todo el manejo de Bolsonaro en todo su gobierno en general, ¿cómo está verdaderamente la economía brasileña, entendiéndolo justamente, vos me contabas que vos eras autónomo, justamente cómo se ha vivido toda esta cuestión de que ha habido ayudas justamente sociales de determinada cantidad de reales para la gente más necesitada por la cuestión de la pandemia y demás cuestiones? ¿Cómo está verdaderamente la economía brasileña para alguien que justamente trabaja para poder vivir el mismo día? Bien, lamentablemente no está bien. Sí, yo siento mucho por Argentina, por ejemplo, porque las noticias que tenemos no son buenas. En Brasil también no está bien, esto es verdad en todo el mundo. Pero lo que tenemos es lo siguiente. Tuvimos aquí un auxilio, o como le llamamos en portugués, fue un auxilio emergencial, que fue algo alrededor de 600 reales, si no me olvido, en 2020. Entonces, se encerró este auxilio, esta ayuda, y ahora están volviendo con él, con este auxilio, pero ahora es mucho más bajo. Si no estoy equivocado, creo que 200 reales o algo así. Es muy poco porque no es suficiente
para mantener una familia con hijos, especialmente la gente más pobre, que vive en las comunidades, o como llamamos aquí, las favelas. Entonces, es muy poco. Creo que el gobierno pensó que con 600 reales iba a ser el necesario para mantener las familias, y después, con reapertura del comercio, las personas volvían al trabajo, pero eso no sucedió en enero, en febrero, y ahora marzo también no. Entonces ahora están haciendo nuevamente, pero con menos plata, porque si hay dinero, el dinero tiene que salir de otro lugar. ¿Y cómo el gobierno va a pagar siempre 600 reales si no tiene de dónde sacarlo? Porque el gobierno, así como dijo Margaret Thatcher, no existe el dinero público, existe el dinero del pagador de impuestos. Entonces, si el gobierno tiene que darlo al pueblo, tiene que salir de algún lugar. Lo que pasa también es que hay la oposición de Brasil, es una oposición muy torpe, porque hacen oposición no a ideas, hacen oposición a personas. Entonces, la oposición es simplemente a la figura de Bolsonaro, que es como un enemigo. Imaginen ustedes que PSDB y PT imaginábamos en el pasado que eran dos partidos distintos. Y hoy no. Hoy tenemos la certeza que son solamente dos lados de la misma moneda. Porque cuando ellos estaban disputando las elecciones, en 2018, vino un alienígena que nadie lo esperaba. Este alienígena, Bolsonaro. Bolsonaro ganó una elección con no más que 5 millones de reales, haciendo la campaña, por ejemplo, por la internet. El candidato del PT fue más de 30 millones de reales y no ganó. Entonces es muy incomprensible para quien perdió las elecciones comprender esto. ¿Cómo pasó? Entonces, esta oposición no es inteligente, porque lo que hacen es intentar sacar más dinero del gobierno, decir que necesitamos más dinero para los municipios. Por ejemplo, el gobierno, imagina, hay un ejemplo que voy a contestar tu pregunta, pero tengo que dar este ejemplo. El gobierno de Río Grande do Sul, un estado más cerca de ustedes, recibió más de 3.000 millones de reales exclusivamente para la salud. Todos los estados de Brasil recibieron miles de millones de reales. En 2020, los municipios de Brasil cerraron el año con más dinero que en final de 2019. ¿Comprendes? En un año de pandemia, cerraron el año con más dinero que 2019, cuando no tenían pandemia. 826 millones exclusivamente para la salud, solamente del estado de Río Grande do Sul. Entonces tenía más que 2.000 millones para uso libre. El gobernador usó este dinero para pagamento de los empleados del estado. Y ahora dice que no tiene unidades de tratamiento de terapia intensiva en el estado. Y ahora hicieron una carta a algunos alcaldes y gobernadores solicitando ayuda internacional para combatir la pandemia, porque en Brasil no tenemos liderazgo. Entonces, mira, hay mucha gente que quiere sacar toda la sangre del gobierno federal para después decir, mira lo que este monstruo hizo con el país, entonces estamos aquí para salvarlos en 2022. Porque vienen otras elecciones. Entonces, esto es lo que veo que está pasando. La economía no está bien. Yo, por ejemplo, trabajé casi 8 años en una multinacional hasta marzo del 2020. Yo salí, entonces, hace un año que no estoy con trabajo en empresas. Soy un productor de vídeo, un editor de vídeo, pero no hay eventos. Los artistas no están haciendo videoclips, es más difícil. Entonces, por ejemplo, no fue un año fácil para mí. No fue. Estoy trabajando, pero no en el ritmo que me gustaría. Y es una cadena, porque si no hay eventos, no hay video, no hay editor, no hay, en fin. Uno que está conectado al otro.
La economía no está bien, es una realidad. Tenemos más gente pobre en el país este año, no sé exactamente las cifras, los números, pero tenemos, lamentablemente, pero incluso esta gente está comprendiendo poco a poco que el culpado no es solamente una persona como los medios quieren decir que es. Día a por día, 24 horas por día, los medios quieren decir que la pandemia en Brasil está comenzada solamente por una persona. Y esta persona es el presidente. Y sabemos que así no es verdad. La justicia suprema del país sacó los poderes de Bolsonaro para que tenga una acción central sobre la pandemia. Y dijo, esto es responsabilidad de gobernadores y alcaldes. Y ahora esto quedó una locura, porque el Supremo Tribunal saca los poderes, después cuando hay problemas, él dice, Bolsonaro, tienes que resolver. Es un juego muy difícil. Y justamente teniendo en cuenta todo esto que vos nos estás contando y entendiendo que hay elecciones el próximo año, ¿cómo se ven desde ahí, justamente es Brasil, cómo ven que pueden suceder las elecciones del 2022, entendiendo que liberaron a Lula, dice que quiere ser candidato justamente, a su vez las encuestas dan una victoria de Bolsonaro aplastante, otros resultados muy parejos y otros dan una victoria del Partido de los Trabajadores o de la izquierda en general muy amplia. Justamente, ¿cómo ves esto vos que estás viviendo ahí, estás viendo justamente todo el ambiente social, económico y político? Mira, bien, este país está al revés, porque esposan y arrestan un hombre caminando en la calle porque está sin mascarilla, y después está en la calle el hombre que sacó dinero de nosotros para enviar a las dictaduras de Cuba, de Venezuela. Construyeron un puerto en Cuba también, República Democrática del Congo, democrática, y yo no comprendo cosas así. Y es importante decir, Lula está ahora sin crímenes, vamos a decir así, pero mira que cuando el proceso sucedió y él fue para la cárcel, no dijeron nada. Y ahora vuelven a decir que todo lo que no miraron lá atrás, ahora volvieron a mirar y encuentran errores. Es un absurdo esto. Si las elecciones sucediesen hoy en Brasil, creo yo que Bolsonaro ganaría. Ganaría porque cuando miramos la internet, por ejemplo, las transmisiones de derecha o de izquierda, las transmisiones de derecha, las lives de derecha, tenés mucho más gente colgada, tenés mucho más inscritos, y hay mucha gente que va hasta a la izquierda a hablar mal de los otros. Entonces, lo que pasa es que la mayoría no hace tanto sonido como la minoría. La izquierda hoy es la minoría, pero hace mucho sonido, hace ruido, y ellos son muy organizados. La derecha brasileña se quedó por tanto tiempo alejada del poder que no comprendió y no supo organizarse hasta ahora. Entonces, así, tenemos muchas derechas en Brasil, muchas microderechas. Cuando miramos a la izquierda, ellos son diferentes, pero son uno. Son muy unidos, son muy conectados. Hay cosas muy orquestadas, por ejemplo, en la izquierda que la derecha no encuentra. Entonces quedaron tan lejos del poder por tantos años que ahora no saben cómo usar esta oportunidad. Pero si las elecciones sucedieran hoy en Brasil, yo creo que Bolsonaro estaba. Pero como estamos hablando de 2022, es un poco lejos y mucho puede suceder. Este país es una olla de presión y suceden cosas todo el día. No, una telenovela que hizo mucho suceso fue un gran éxito en Brasil,
y ahí en Argentina fue Avenida Brasil. Entonces, imaginen que este país es exactamente lo que pasó en Avenida Brasil. En cada episodio, en cada capítulo, tú tienes un motivo para mirar el próximo capítulo, porque no sabes lo que va a suceder. Es así. Pero creo que hoy sí. Y una cosa que pasa también, hoy yo vi un análisis muy interesante. Por ejemplo, la clase artística de Brasil, casi toda, hay excepciones, pero casi todos los que están en streaming, en la TV Globo, por ejemplo, ellos son anti-Bolsonaro. Él no, y cosas así, por ejemplo, hicieron muchas campañas para que él no ganase. Y entonces el Bolsonaro es el racista, taxista, recepcionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos no comprendieron que estas actitudes pueden hacer con que Bolsonaro gane otra vez. Por ejemplo, una periodista en horario prime time de la TV Globo en la última semana dijo: tenemos que quedarse en casa porque la ciencia y los especialistas son unánimes en decir que el distanciamiento social es la única manera de evitar el coronavirus. Entonces, el llanto es libre. ¿Cómo vas a decir, una periodista va a decir esto en las 8:30 de la noche para el hombre que tiene la casa llena de hijos y con la heladera vacía? ¿Cómo va a decir esto? Eso en el día siguiente fue uno de los temas más comentados del Twitter. El llanto es libre, o en portugués, o choro es libre. Entonces, la periodista llegó en el próximo día pidiendo perdón por lo que dijo, pero pidió sin pedir las disculpas como tenía que hacer. Y este tipo de cosas, por ejemplo, las personas en este momento están muy sensibles. La gente no recibe bien una cosa de esas. Y mismo que venga después decir, disculpa, no, la gente no perdona más. El padre de familia que miraba, por ejemplo, una televisión de respeto como TV Globo en este jornal nacional que es tradicional en Brasil y ahora no está más así, no es tan tradicional así, esta persona no consigue más respetar estos medios. Entonces los medios intentan hacer todo contra él, pero creo que los artistas, este tipo de periodismo está promoviendo Bolsonaro como hicieron en 2018. Bolsonaro, por ejemplo, empezó a cambiarse, a convertirse muy conocido en Brasil por un programa que ustedes conocen bien, que es el CQC, que vino de Argentina y aquí fue un gran éxito, y Bolsonaro se quedó muy conocido con declaraciones polémicas, algunas incluso que a mí, por ejemplo, no me gustaron y hasta hoy no me gustan, pero lo que las personas gustan de él es porque él es como la personificación de lo que nos gustaría decir y no tenemos la oportunidad. Pero es el presidente, entonces ni siempre se queda bien. Entonces creo que sí, él tiene muchas cosas buenas para mostrar. Ahora, pensando en 2022, para cerrar mi respuesta, hay muchas cosas buenas que están sucediendo y que él va a ciertamente usar esto. Por ejemplo, intentan hablar de él de corrupción, pero hasta hoy no hay una prueba del nivel de gobierno federal, tanto del presidente cuanto de los cercanos, de quien está cerca, que hubo corrupción. Hasta hoy, más de 2 años, y esto no sucedió. Corrupción con dinero para el exterior, por ejemplo, Petrobras. Petrobras, por ejemplo, una empresa que estaba con muchos problemas financieros. Después de Bolsonaro, esto ahora es diferente. Tiene siempre mucho más dinero do que falta. Los correos, por ejemplo, ahora no están como estaban. Y hay muchas cosas que están haciendo. Las obras, por ejemplo, el ministro Tarcísio de Infraestructura es un hombre impecable. Hasta la oposición no habla contra él, porque
Imagina que hay una ruta en Amazonas, la región amazónica, que cuando tenemos lluvias es como un pántano. Hace más de 50 años que la gente espera por asfalto. El ministro estuvo allá y dijo, el próximo año esto no va a suceder. Y no sucedió, porque en menos de un año los hombres del ejército hicieron el asfalto. Esto es solamente un ejemplo. Mañana el presidente está en Foz de Iguazú para la inauguración de las obras del aeropuerto de Foz, que ahora está listo para recibir incluso vuelos de Estados Unidos, por ejemplo. Algo que puede en el futuro ser bueno para nosotros y para, por ejemplo, la región de Iguazú, de las cataratas, etc. Y estos son solamente dos ejemplos de la infraestructura. Una línea férrea que llamamos de ferrovía norte-sur, que hace mucho que no se hacían obras, ahora están haciendo obras y se inauguran partes nuevas siempre. El río San Francisco, una obra que empezó cuando Lula ganó por la primera vez y decía, voy a sacar los pobres de la pobreza, voy a llevar agua para los pobres. Quedó en el poder Lula, Dilma, Temer y nada sucedió. Con el gobierno Bolsonaro, en menos de 2 años, el agua llegó al estado de Ceará. Y hay gente que dice, pero está se aprovechando de lo que Lula hizo. Sí, pero Lula no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces el ministro dije, qué bueno que estamos haciendo eso. Vamos a terminar lo que no hicieron y vamos a empezar cosas nuevas. Sin corrupción hasta hoy en estas obras, que son siempre el centro de corrupción, las grandes obras en Brasil. Y esto no sucedió. Entonces, esta es una cosa que para el próximo año, sí, es cierto que él va a traer estas pruebas para la gente. La verdad que una exposición magistral de toda la realidad política, económica y en general de actualidad de Brasil. Si Horacio, Nera, quieren preguntarle algo a nuestro amigo justamente Barlen, y si no, vamos al cierre, Nera, si te parece. A mí me quedaría una pregunta, que si la podemos hacer en términos muy sencillos, que es cómo pronostica a futuro, en su visión, en su conocimiento de la política, la relación que se puede llegar a establecer en un gobierno claramente en las antípodas del progresismo con el país vecino de Argentina. Es decir, cómo proyecta él las relaciones a futuro en un mundo post-pandemia, donde en su momento Argentina fue un socio comercial de Brasil. Hoy pareciera que Argentina vira más hacia una mirada en torno a China, y un Brasil que de repente ha perdido su principal socio político internacional con Donald Trump, y que claramente en un mundo globalizado las reglas cambian constantemente, porque esto es una realidad propia de la geopolítica. Entonces, ¿cómo analiza él el futuro de la relación Brasil-Argentina? Bien, países no son amigos, ¿no? Ellos tienen intereses y relaciones comerciales. Yo creo que una pregunta que siempre tuvimos entre Brasil y Argentina fue, ¿Pelé o Maradona? Esta pregunta siempre fue nada más que una broma, porque hoy tenemos cuestiones mucho más complejas para contestar. Y siempre creo que Brasil y Argentina son y serán amigos, porque necesitamos ambos, uno del otro. Yo creo que es un momento ahora muy sensible, porque todos estamos con la sangre en la piel. No solamente los ciudadanos, la gente, pero los gobiernos también. Yo creo que Bolsonaro tiene que bajar un poco el tono, porque cuando Alberto llegó al poder, Bolsonaro dijo algunas cosas que no quedaron tan bien, pero algunas cosas que Bolsonaro dijo lamentablemente se sucedieron en Argentina. Los medios no gustaron, TN y de entre otros, TN, La Nación, etcétera, no gustaron de escuchar algunas verdades, ¿no? Pero yo creo que Bolsonaro tendrá que bajar el tono, porque Argentina está aquí, es nuestro vecino, está cerca, y Argentina necesita de cosas que Brasil tiene, como necesitamos también de cosas que Argentina produce.
Entonces es bueno para nosotros quedarse bien con nuestros vecinos. Pero es muy difícil pensar en relaciones comerciales en este momento. Es como, por ejemplo, estamos todos con una fiebre de 38 grados y pensar ahora, vamos a jugar fútbol. No tengo condiciones ahora de pensar en jugar fútbol. Mi cuerpo no está bien, estoy solamente pensando en recuperarme. Pero creo que esta cuestión, después de la pandemia, va a quedarse muy mejor porque los dos comprenden que necesitan uno del otro. No hay razón para peleas. Ahora creo que las peleas están porque la cuestión ideológica está muy fuerte y ahora más, porque Bolsonaro es completamente antagónico a Alberto cuando hablamos de ideología política, de línea política. Cuando se bajan los ánimos, cuando bajar el fuego, yo creo que los dos van a comprender que tenés que conversar, hablar, porque no hay otro camino, no hay por qué no quedarse juntos y no continuar una amistad, pero amistad de países, que no es realmente una amistad, pero una relación comercial donde los dos, tanto Argentina y Brasil, ganamos cuando estamos juntos. Entonces, la pregunta, Pelé o Maradona no va a existir después de pandemia. Creo que van a hablar mucho más cerca. Y también porque tenemos las elecciones de Brasil, luego tenemos las elecciones de Argentina, las cosas cambian, ¿no? El juego cambia, pero creo que las relaciones no van a quedar más flacas, ¿no? Imagino que van hasta incluso volver a hacer alguna cumbre, algo así, para decidir el futuro post pandemia, porque el mundo va a cambiar, está cambiando, ¿no? La verdad, muy, muy claro. Te diría que algunas cosas como que nos sorprenden, otras, bueno, ya las esperábamos. Las críticas a Bolsonaro por parte de los medios argentinos no es algo de lo que debas preocuparte, porque la verdad que la opinión que tienen los medios argentinos sobre cualquier agente político para el pueblo argentino es más que irrelevante, porque ya sabemos todos de dónde viene el dinero desde el cual se le paga a los medios. Aquí y también. Por lo tanto, si el dinero viene de ciertos lugares, es evidente que van a las opiniones dirigirse hacia otros lugares, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, bueno, no es de sorprender. Así que, bueno, más que decir que agradecer tu presencia y agradecer toda tu claridad en explicar la situación que se está viviendo realmente en Brasil, que, bueno, nosotros estar desde Argentina tenemos la dificultad de la distancia y la dificultad de lo poco que llegan las noticias, ¿no? Acá Argentina, siendo que tenemos los medios de comunicación totalmente sesgados, con una visión totalmente anti-Brasil, diciéndonos que en Brasil pasan barbaridades como que en Brasil es el fin del mundo y en Brasil se están muriendo todos, cuando evidentemente no es esa la realidad de Brasil, ¿no? Sí, y ahora tenemos algunas cositas, por ejemplo, en Brasil, el 1 de abril, mira, el Día de la Mentira, 1 de abril, no sé si en Argentina también es así, pero 1 de abril para nosotros es el Día de la Mentira. Y en el Día de la Mentira, Brasil vacunó alrededor de 1 millón de personas. El país hoy está en el número 4, es el cuarto del mundo cuando hablamos del número de vacunados. En 26 de abril, por ejemplo, la Unión Europea reconoció que tiene problemas de falta de vacunas y Brasil no tiene. Entonces, hay cosas buenas que están pasando. Por ejemplo, Bolsonaro cambió algunos ministros ahora en esta última semana, incluso el ministro de la Defensa. Y los medios dijeron, en medio a la más grande crisis del gobierno, la bolsa sube. Mira, ellos tienen que decir que las cosas están malas. Y no, el ministro no, 3 ministros no dijeron queremos salir. Bolsonaro dijo, están fuera, yo tengo otros 3.
normal esto, pero los medios dijeron que ellos pidieron para salir y que pidieron porque no les gustaría quedarse bajo la mano de Bolsonaro, como que no estamos de acuerdo con las locuras. Entonces no fue esto. Bolsonaro dijo, no, voy a cambiarlos. Y ahora los medios dicen esto. Entonces hay muchas cosas que lamentablemente los medios hacen así. Y en el último día, por ejemplo, ahora tuvimos una otra noticia que en Brasil tuvimos tantos mil casos registrados en las últimas 24 horas, pero cuando vas a leer la noticia es el acumulado de 10 días. No son casos que se sucedieron en las últimas 24 horas, fueron registrados en las últimas 24 horas, pero la gente lee el titular y no lee la materia completa. Entonces imagina que el caos está sucediendo. En Brasil el sistema de salud nunca fue perfecto, siempre estuvo lleno de gente, siempre tuvo personas necesitando de unidades de terapia intensiva. Entonces no estoy aquí diciendo no hay un problema, no hay un virus, no hay contagio, no. Nadie está negando la existencia del virus. La gente ya está cansada de la hipocresía de estas cosas y de los medios que solamente quieren vender el terror y no venden cosas buenas. O mañana incluso Bolsonaro va a una ciudad en Santa Catarina, Chapecó, para conocer el alcalde, porque es una de las ciudades que tienen bajos índices de muertos y también cortos tiempos de internaciones, porque el alcalde está muy optimista con el tratamiento que llamamos de precoce o temprano, pero dicen, no hay comprobación científica, pero lo que es temprano, lo que es precoce, es lo que llega más temprano, es lo que llega primero. Entonces, ¿por qué voy a tener una persona con COVID y mirándola y diciendo, quédate ahí hasta que no consigas más respirar? Tratamiento precoce es esto, es crear una estructura para que la persona pueda recibir medicaciones mismo que no tenga el problema. Hay esa cuestión que se quedó muy polémica aquí por los medicamentos, la hidroxicloroquina que Bolsonaro dijo que defendía, en fin. No soy médico, pero las ciudades que están haciendo atendimiento más temprano tienen números más bajos de víctimas. Y vamos a ver lo que va a suceder. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya estamos medios limitados con el tiempo, así que agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos tenerte nuevamente en próximos episodios de este programa radial audiovisual de la Resistencia. Un placer. Muchas gracias a vos por la oportunidad y sí, encontrarnos otra vez, un placer con más actualidades, porque este país cada día tiene noticias nuevas, entonces próxima semana probablemente si hablar con ustedes está todo diferente. Está bien, bueno, muchísimas gracias y agradecemos también a la gente que estuvo participando de este video en vivo, agradecemos a la gente que lo ve también por el canal de YouTube de La Resistencia y tengo entendido de que también este video va a estar subido a un medio tuyo, si no me equivoco, ¿no? Sí, perfecto. En mis canales de YouTube y también en mi Instagram, @VBSvideo. Excelente. Bueno, entonces agradecemos también a la gente que los ve por esos lugares y le sugerimos a nuestra audiencia que pasen por las diferentes redes y medios de Barlén para que, bueno, puedan también mantenerse informados por esos medios.